Hola, hola, ahí está. Bueno, ok. Bueno, como les decía, puede ser también con sistemas embebidos. Ahí está. Vamos a simplificar cómo funciona, ¿no? Es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que hace un radio definido por software en la parte de Bueno, recepción? En recepción, básicamente tenemos nuestra antena, nuestra señal analógica entra por la antena, llega a un ADC, que es un Analog to Digital Converter, o un convertidor análogo a digital. Todo el ancho de banda prácticamente que permite la recepción de la antena la convierte a unos y ceros. Esos unos y ceros la manda a la computadora un software, y el software ya hace toda esa conversión, le aplica los filtros, la demodulación. Obviamente pues no nada más es un convertidor analógico digital solo, trae una pequeña etapa de preamplificación, trae algún acondicionamiento de señal, trae algún pequeño filtraje, y después ya pasa a ser convertido esa señal que se recibe a nivel general eh, a dígitos, y esos dígitos son procesados por la computadora, y es lo que nos permite aplicar demodulaciones diferentes. Puede ser FM, AM, bandas laterales, inclusive modos digitales. Ahora, ¿qué es lo que hace la parte de la transmisión? Pues es el proceso opuesto, básicamente. Hay ciertos componentes que se añaden para que nuestra señal de radiofrecuencia pues salga bien acondicionada, que no tenga espurias, etcétera, ¿no? Hay varios detalles que tienen ahí en la electrónica, pero es una electrónica muchísimo más simple que la de un radio tradicional, ¿sí? El conteo de componentes, tanto en el receptor como en el transmisor, se disminuye drásticamente. Entonces, para el que fabrica el hardware, es una simplificación brutal. Ahora, obviamente se requiere un software, pero el software es actualizable, ¿sí? Yo puedo tener un radio que a lo mejor salió un tipo de modulación nuevo. Pues si yo compro un radio como los que todo el mundo tiene, pues díganme si se le puede actualizar el modulador. Pues es imposible, prácticamente es imposible. Tendría uno que comprar un radio nuevo con ese tipo de modulación. En cambio, con un radio definido por software, simplemente actualizo el software y ya tengo 1, 2, 10 modos de modulación diferentes, ¿no? O filtrajes, o procesamientos de señal mejorados. Entonces, esas son las grandes ventajas de un sistema de radio definido por software. Bueno, en la parte del transmisor, ¿qué tenemos? Pues obviamente salen datos a un convertidor que es el inverso. Es un convertidor digital a analógico. Luego pasa por una etapa de amplificación de RF o filtraje y algunos acondicionamientos, y sale nuestra señal. Obviamente es una señal que ya sale con la modulación que necesitamos, con los parámetros que requerimos, y pues es tan sencillo ese proceso. Muy simplificado aquí en este esquema, es un poco más complejo que eso, pero pues lo podemos ver aquí con el sistema que se tiene. Aquí tenemos un receptor, ahorita se los voy a mostrar. Es un dongle USB, es como una memoria USB. Ese básicamente es el receptor, y lo que tenemos conectado aquí adelantito es un up converter. ¿Para qué nos sirve el up converter? El dongle solamente trabaja desde 24 MHz corrido hasta 1.7 GHz. Ya no nos trabaja abajo de 24 MHz. Entonces lo que hace el up converter es que todas las frecuencias que están desde DC, es decir, desde una señal continua, hasta 24 MHz, nos las va a subir más o menos como 100 MHz más. Y eso nos permite que el dongle de este SDR pueda recibir HF. Ahora vamos a hacer una demostración aquí con el software. El software, básicamente vamos a utilizar primero lo que es el SDR, que es el receptor RTL, el tipo RTL 2832. Estos son los integrados con los que cuenta, y el TXCO, que es un compensador por temperatura, para que no tengamos un drifting o que se nos esté moviendo de frecuencia por el cambio de temperatura, más lo que es el SPIverter, que es el up converter o el convertidor para frecuencia
que podamos escuchar HF. Este receptor está basado en un tuner de televisión, es un tuner de televisión para el modo europeo, para Europa. Es el PAL. Ya ven que hay dos estándares de televisión que existían, ya no se van a usar. Es el NTSC, que es el americano, y el sistema PAL. Bueno, esto es un receptor basado en PAL. Es un receptor de banda ancha, entonces se modificó para que se pudiera utilizar como un receptor de multibanda. Nosotros podemos trabajar casi, como les decía, desde 24 MHz hasta 1.7, y con el upconverter desde DC hasta 1.7 GHz. Entonces vamos a ver el software. El software, hay muchos software, son libres, son software libres. Realmente podemos bajar esta versión que es gratuita, bajar otras versiones. Específicamente, el grupo de desarrollo de este radio definido por software, que es RTL, SDR, crea una aplicación que se llama SDR Sharp o SDR gatito, el simbolito de gatito. Y bueno, lo que nos permite es tener muchas opciones. Aquí nosotros seleccionamos cuál es el radio que queremos utilizar. Hay muchas marcas también. Hay inclusive unos que tienen transmisión, a lo mejor en baja potencia. Y bueno, hay muchas marcas diferentes. En este caso es el RTL SDR, el que vamos a utilizar. Y tiene la opción de utilizar, aquí abajo lo podemos ver, el SPIverter. Eso nos implica automáticamente que haga la conversión de la diferencia del upconverter, de lo que nos sube en frecuencia, para que nos coincida nuestro BFO con la frecuencia a la que realmente estamos trabajando. Aquí bueno, podemos tener algunos ajustes en cuanto a la ganancia del amplificador, la ganancia del mixer, del mezclador, y algunas correcciones también en cuanto a la frecuencia. ¿Por qué? Porque a veces no viene muy exacta la frecuencia, hay que hacer una calibración inicial. Nos podemos ir, por ejemplo, a las estaciones horarias en 10 MHz, en 15 MHz, en 20 MHz. Con ese hacemos la calibración de frecuencia y bueno, aquí tenemos una pequeña corrección que se tuvo que hacer y ya nos da la frecuencia exacta, ya no tenemos problema. Ahora, nosotros también tenemos aquí una selección de cuántas muestras puede tomar el dispositivo. Entre más muestras tome, más poder de procesamiento requerimos en nuestra computadora, pero más, más fina es la recepción del sistema. Ahora, tomamos en cuenta que depende del ancho de banda de la banda, que la banda que estemos utilizando, nos conviene utilizar el muestreo. En HF, como el ancho de banda es pequeño relativamente con las bandas que están en megahertz, entonces nos conviene a lo mejor no irnos a unas muestras tan grandes. Nos conviene tomar un muestreo pequeño para también que no se nos amplíe demasiado el ancho de banda del espectro que tenemos aquí. En este caso ahorita tenemos un ancho de 2.4 muestras con una decimación de 32. Eso más o menos nos da un 60 kHz de espectro visible. Vamos a cambiar esto, vamos a darle el máximo 3.2 muestras y vamos a quitarle la decimación. En este caso vamos a tener una muestra de un espectro visible de 2500 kHz, es decir, de 2 MHz. Vámonos a lo que es el FM, a la banda de FM, a ver si podemos ver aquí ver todo el espectro. Aquí podemos ver el espectro de FM comercial. Como pueden ver, ahí se ven varias estaciones de radio en ese espectro de 2.5 MHz. Ahí podemos ver el espectro se ven unas que 2 estaciones. Bueno, vamos a sintonizarlas. Ahí podemos ver el espectro. ¿Dónde? Bueno, ahí está. Ahí lo que podemos hacer es también jugar un poquito con el ancho de banda
para ajustar el audio, porque a veces si está muy abierto pues no se va a escuchar muy bien. Ahorita estoy usando es una antena dual bander para un radio BU, sí, directamente. Ahora, mira, sí se mueve. Entonces, bueno, aquí tenemos que, bueno, estamos recibiendo, ¿no? El espectro del área comercial en FM, y así nos podemos mover en general, pues hasta desde DC hasta 1.7 GHz, es decir, pueden escuchar lo que sea, y podemos cambiar la modulación. Nosotros aquí arriba podemos cambiar las modulaciones. Aquí tenemos Wide FM, que es el que se utiliza para la banda comercial. Tenemos Narrow FM, que básicamente es el que se utiliza para los radios que utilizamos. Tenemos también AM, banda lateral inferior, banda lateral superior. Tenemos DSB, es Double Sideband. Tenemos CW y tenemos lo que es RAW, es que no hay modulación, es la señal como llega directamente. Y tenemos varios filtros que nos pueden servir. Acá abajo, por ejemplo, podemos ponerle el FMC en estéreo. Y bueno, ya nos va a hacer la división de los dos canales, ¿no? Obviamente la señal tiene que ser buena para que pueda decodificar lo que es la parte estéreo. Pero también aquí podemos agregar, voy a agregarles otras partes del display, otros displays. Acá está. Es la frecuencia intermedia y el audio. Entonces aquí ya podemos tener el filtro, estar observando en pantalla lo que es la frecuencia intermedia, con la que podemos jugar también, hacer filtrajes aquí, y el espectro de audio. Aquí, como pueden ver, pues está todo el espectro hasta los 20 kHz. Y si nosotros jugamos un poquito con la frecuencia intermedia, permitiendo el filtro en frecuencia intermedia, aquí podemos mejorar un poquito la calidad, bueno, angostar un poquito el ancho de banda. Y déjenme ver si puedo ajustar aquí. ¿Dónde está? Bueno, creo que en FM comercial no me lo permite hacer, pero podemos hacer una prueba. ¿Alguien tiene un radio portátil? Ok, en una frecuencia, ¿cuál quieres? ¿Cuál? ¿47, 520? 26. 510. Órale. Ay, Dios, ya me fui. Bueno, acá ya nos vamos a cero a todo. Y aquí tenemos que cambiar la modulación. La tenemos que cambiar a Narrow, ¿no? Bueno, ahí estamos en Narrow. Se fijan cómo también en el espectro de audio se angostó, porque obviamente pues, no utilizamos todo el ancho de banda. ¿Alguien quiere transmitir con baja potencia, por favor? ¿Ahí tienen uno ya a la mano? ¿Qué pasó, señores? No, ya les ganó el desastre, hombre. Ok, ahí está la señal. Ahí está, ahí podemos ver la portadora. Ahí está la señal de la portadora y pueden ver inclusive que este equipo les puede servir como un analizador de espectro, ¿sí? Ahora, voy a cerrar un poquito. Ya ven que teníamos un ancho de banda de 2.5 en 2.5 MHz. Vamos a bajarle. Vamos a irle un 1.8. Aquí nos dice que baja a 1 MHz del ancho de banda. Vamos a intentarle con ese, ¿no? Aquí se fijan cómo ya se ve un poquito más grande la portadora.
Vamos a bajarle, vamos a ponerle 1.4 y vamos a poner una decimación de 32. Aquí ya debe ser mucho, ahí está toda la portadora. ¿Sí? Obviamente, como se utiliza más procesador en la decimación, se pone un poquito más lenta la respuesta espectral. ¿Sí? A ver, déjamelo, nada más lo centro. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, muy buenos días, tardes ya. Como les platicaba Jonathan, los radios SDR nos abren todo un catálogo de bondades, ¿no? Como les platicaba Jonathan también, lo sintonizamos en la frecuencia que queremos escuchar. Como ustedes saben, los radios ya más sofisticados, como el que mencionaba Juan ahorita, ya traen ese tipo de controles de frecuencia intermedia, corte superior e inferior de audio, filtros más avanzados, y pues bueno, todo eso va agarrado a la mano con el dinero, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros radios más sencillos, más austeros? Intermedia, superior a los 24, 25 MHz que tiene el límite inferior en los SDRs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sintonizamos nuestro radio de HF en la banda de 40 metros, vamos a poner. En la frecuencia intermedia se va a ir a 45. Es más, les voy a hablar del caso mío, del ICOM. Se va a 65 MHz. Con este receptor SDR, yo recibo la frecuencia intermedia. Por ende, voy a tener en el espectro la banda de 40 metros. ¿Qué nos brinda esto? Este software es gratuito también. Es cosas más, cosas menos, al que les mostró Jonathan ahorita, el SR Sharp, y ahora sí que es cuestión de gustos. Lo que están viendo ahorita, bueno, no lo tengo conectado al HF, pero está sintonizando la frecuencia de 65 y fracción de megahertz. Si se fijan, yo aquí sí lo veo, ahí está. Si se fijan, aquí abajo, vamos a hacerlo a un lado, dice 14.230 MHz en la banda 20 metros. Este software nos permite conectar vía CAT el software con el radio, de tal forma que yo me olvido del radio y controlo todo desde la computadora. Yo al hacer los movimientos de frecuencia aquí abajo, el radio automáticamente se está sintonizando en la frecuencia que tiene el SDR. ¿Perdón? Este software se llama HD SDR. HD ACDR. Y bueno, esta es una de las opciones que tiene, ¿no? El estarlo conectado al radio. Vamos sintonizando aquí los megahertz y kilohertz. Más importante que el CAT, bueno, uno, que tenga la salida de FI, y dos, si no tiene salida de FI, se la podemos encontrar. Relativamente fácil se la podemos encontrar. En el manual viene usualmente ciertos puntos, casi en internet. Si le escarbamos el modelo del radio, nos dice la frecuencia intermedia, y casi ya todos nos dicen el punto donde podemos. Ahí es muy simple, casi siempre con un capacitorcito lo podemos sacar esa frecuencia. Ya venden divisores también de baja pérdida. Hay dos formas de hacerlo, lo que les decía ahorita: sacarlo a través de un pequeño capacitor, y la otra, si nos queremos ir ahora sí, como dicen, mejor hechos o más eficiente, ya existen unos divisores donde metes la frecuencia intermedia, la divides en dos, regresas la frecuencia intermedia al radio,
y sacas una muestra de frecuencia intermedia. ¿Qué onda? Bueno, sí, esos divisores que yo les digo, hay una marca de Silicon Labs, creo que se llama, que ya ven en el divisor y al mismo tiempo es un buffer de la frecuencia intermedia de alta impedancia. Entonces el radio es prácticamente transparente que le pongamos algo por un lado. Entonces tenemos las dos opciones: una, a través de un pequeño capacitor, ver que si no se merma mucho la señal en el radio, y ahí lo podemos ver nosotros. Si vemos que se atenúa mucho, bueno, pues ya buscamos un amplificadorcito de alta impedancia. Si no se atenúa mucho, o bien en radios como el 7600 de ICOM, creo que es el 756 también lo maneja, pero el que yo estoy seguro es el 7600, porque es el que yo tengo. Tiene dos frecuencias intermedias. Una se va a la cadena de recepción de audio y la otra se usa únicamente para el analizador de espectro. Entonces lo que yo hice fue, para dejar la recepción del radio intacta, agarré una muestra del analizador de espectro. Yo lo tengo con un divisor de alta impedancia, entonces en el analizador de espectro no varió el nivel de señal. Esa señal la saco, la meto al SDR y puedo ver gráficamente acá lo que está pasando. ¿Cuánto ancho de banda tengo aquí? 2.5 MHz. O sea, si la banda de radioaficionados queda realmente angosta para el ancho que tenemos. Claro, como los ajustes que mencionaba Jonathan ahorita. Aquí donde dice Spectrum, yo puedo abrir y cerrar el ancho de banda. Ahí estamos viendo los 2.5 MHz más o menos. Aquí son ajustes de posición de ruido. Al mismo tiempo tengo la escala del lado izquierdo, puedo jugar con ella. Y bueno, velocidades y demás. En la gráfica aquí abajo es el espectro en audio. Estas líneas rojas que ven aquí es el corte inferior y corte superior del audio. ¿Qué podemos ganar con esto? Es bien importante, sobre todo para los que les gusta la telegrafía. En los radios que no son muy sofisticados en su filtraje, sobre todo en concurso que tenemos muchas señales de telegrafía, es difícil distinguirlas. Con este software nos podemos enfocar exclusivamente hasta un hertz, podemos separar en un hertz. Entonces las señales, por más pegaditas que estén, discriminamos todo hacia arriba, hacia abajo y escuchamos solamente esa señal. La otra cosa que tenemos es que el hecho de ser en software ya nos brinda una serie de bondades. Los famosos filtros notch. Podemos tener, los radios normalmente tienen un solo filtro notch. Aquí podemos tener los que sean. Si tenemos una interferencia con varios tonitos, pues nos agarramos con el mouse así, notch aquí, notch aquí, notch aquí, y si pueden ver aquí abajo, en el espectro de audio, está prácticamente las 4 bandas de los 4 notch que puse ahorita en cero. Completamente se va ese ruido, y lo he probado en telegrafía, y oye, ¿sabes qué? Este me está molestando, pum, y se corta completamente. ¿Cuál es la única diferencia? Que el audio yo no lo estoy oyendo del radio, obviamente, lo estoy oyendo de la laptop porque es el que pasa por el software, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Radios que no son tan complejos, podemos sustituir todo un filtraje impresionante con un software gratuito y esta cosita, el dongle que vale, yo creo que $15, ¿no? Una cosa así, 15, $20. Esto que están viendo aquí es el receptor, parecido al que trae Jonathan, un cable SMA que va a la frecuencia intermedia del radio. O la antena, exactamente. En este caso le estoy dando el uso del famoso pan adapter que han oído por ahí, que era el caso del Yaesu 9000, el DMU 2000, un módulo que se le conectaba a los radios Yaesus, pues a los 940, a los 950, todos esos radios que tenían la capacidad de comprarle un adaptador para ver esto en pantalla gráfica, pues aquí lo estamos haciendo prácticamente gratis, ¿no? Y sobre todo lo importante, no tienes que tener un super radio para tener estas bondades. Corte inferior, corte superior, los modos como el software que...
Sí, esto únicamente, eso sí es bien importante. La transmisión, agarras el micrófono del radio y hablas. Esto solamente es recepción. Le estamos dando un plus a nuestros radios, prácticamente gratis, al igual que el software de Jonathan. No, porque lo que está recibiendo solamente es la intermedia. La intermedia siempre es un nivel más o menos estable. Aún en transmisión, tú monitoreas tu voz, monitoreas la modulación. De hecho, cuando yo estoy hablando, no se satura el CDR, nada más veo mi modulación, cual las pudiera ver un receptor del otro lado, ¿no? Al igual que el de Jonathan, tiene varios modos: AM, FM, LSB, USB, ya digo, DRM. Para los que quieren, les gusta el SWL, con este software puedes oír las estaciones de onda corta digitales. Abajo la serie de filtros, noise reduction, noise filter, el noise blanker en IF y en RF, en los dos. Pues nos da ahí una serie de bondades, ¿no? Para los que les gusta también dime, Joaquín. Sí se puede, sí. Exactamente. Bueno, la ventaja es de que en esta aplicación en específico la tienes conectada a tu radio, pero si lo quieres usar como receptor meramente el SDR, tranquilamente lo metes a un servidor y lo usas. Levante la mano, ¿quién se avienta con el proyecto? Y ese era un SDR. La bronca de los SDRs es el ancho de banda, que casi se van monobandas, ¿no? Pero por ahí había un europeo, ¿no? El que tenía un SDR de 30 MHz, de 50 MHz. Imagínense un SDR de 50 MHz que soporta quién sabe cuántos, 50, 60 usuarios simultáneos, cada quien está oyendo la partecita que le gusta y todo por internet, ¿no? Es un proyecto muy interesante que los que les llame la atención, pues ahí está, ¿no? Nosotros podemos aportar el conocimiento, pues, genérico, básico para esto, y ustedes desarrollen lo demás, ¿no? GNU Radio, sí, sí lo he escuchado para Linux. Jonathan nos comenta una aplicación que se llama GNU Radio para Linux, que nos permite compartir estos datos precisamente en red, a internet. Entonces, radios austeros, por ejemplo, el ICOM 735, radio de batalla famosísimo, muy recomendado por tener un buen receptor. El ICOM 735 no trae ni la 10ª parte de los filtros o controles que trae un radio nuevo. Sin embargo, le ponemos esto y ya tenemos el buen receptor, que es el ICOM. Un TD50, todos esos radios, por ejemplo, les adaptas eso y les das una segunda vida al radio, ¿no? Le abres toda una serie de opciones. Radios que yo he conectado los famosos SDRs 735, FT1000 de Yaesu, el 706 también se le conecta, al 7600 de ICOM también se le conecta, a un 730, si mal no recuerdo, el modelo anterior al 735 de ICOM, creo que es el 730 TAM, sí, era 730, también se le puede conectar prácticamente a cualquier radio que su frecuencia intermedia sea arriba de 24 MHz más o menos, que casi un chorro. A los que les gusta la onda corta también, al receptor AR5000 trae una serie de frecuencias intermedias, una de ellas está en 400 y cacho MHz. Ahí vuelves a conectar el SDR y tienes de una forma gráfica ver las señales, cómo se comportan, qué estás oyendo, qué son. Las que a veces están oyendo ahí en el radio y se oyen raras, oye, pues no es lo mismo oírlas que verlas. Ya cuando las ves gráficamente te das cuenta que es un barrido que está pasando muy rápido en un ranguito de frecuencias. Te brinda una serie de bondades, ¿no? Que vale la pena investigar con ese tipo de juguetes. Todo lo que es el know-how lo compartimos. Si alguien está interesado en adaptarle esto a su radio, es muy barato los receptores, y con muchísimo gusto los orientamos para que lo apliquen. ¿Alguna duda que tenga, Juan? Mira, este dongle que traigo ahorita sí, es de la marca Terratec.
Terratec, al menos no me ha dado nada de lata en conexión, en los famosos verdes y de interferencias raras. Me funciona muy bien como SDR para el pan adapter en el radio. El que trae Jonathan también es bueno. Bueno, mira, voy a agarrar este en particular. Yo también tengo el ok, yo tengo el azulito y el de Jonathan es el que está aquí ya en empaque metálico. Este de aquí funciona muy bien también. Este sí lo he probado. Marca rtlsdr.com. Ahí los venden. Este a mí me costó $7 en eBay. Los que puedan comprar en eBay me costó $7. Compré como 5. En el FT1000 funcionó de maravilla. En el FT1000 se entendió perfectamente bien. Y este que trae Jonathan aquí, bueno, ya la cajita es metálica, es un poquito más a prueba de interferencias. Y trae el cristal compensado de temperatura. Eso es muy bueno porque estas mugritas, si de repente ahí lo prendes y se tarda un ratito en acomodar su frecuencia. ¿Cuánto te costó este? Este costó en $25 y sigue siendo un precio bastante barato. Es la marca rtl-sdr.com. Entras a la página y ahí vienen varios modelos. Y se ve que nomás viene dos, ¿no? Este y el de... Es que estas cosas es increíble, como dice Jonathan, esto no lo sacaron para nosotros. Estos son receptores de video, de DVB, Digital Video Broadcast o Digital Broadcast, algo así. Sí, en Europa. Nosotros le estamos dando el segundo giro. Ahora bien, hay más aplicaciones. Otra, los aviones transmiten una cierta serie de información de datos que se llama ADB-S. Con estas cositas podemos decodificarlo. Está en la frecuencia de 1.090 MHz. Con esto y un software, decodificas esa información, graficas la posición del avión, ves mensajes, ves una serie de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo estos datos los podemos compartir con varios sistemas que existen, Plane Plotter, el otro es Flight Radar, hay varios ahí creo que aquí hay varios usuarios, ¿no? Que tienen el Flight Radar 24, ¿no? Bueno, con estas cositas, aunado a lo que hemos visto de las Raspberries, y tenemos aquí un receptor tremendo de radio, ¿no? Es un super escáner, super receptor de datos que podemos compartir información, y volvemos a lo mismo, el precio es muy, muy económico. Y vaya encuentran por IP el receptor. Ahora bien, los que les gusta el DX, hay un fenómeno bastante curioso, sobre todo en las zonas de alto ruido. Ustedes saben que el ruido eléctrico llega a un punto que satura la entrada del radio. Empieza a batallar el amplificador interno del radio en bajarlo un poquito porque la señal está muy fuerte del ruido, pero al mismo tiempo atenúa las señales que queremos oír. Yo lo he probado. Cuando hay veces que escucho a través del SDR, o sea, el audio de la computadora, y rescato todavía un 20% más de señal que nos interesa al ruido. A mí me ha pasado. En la ciudad es imposible prácticamente, claro. Perfectamente bien. Perfectamente bien.
Yo a eso iba también. Ya hay varios americanos, a lo mejor no con esto directamente, pero sí utilizan, por ejemplo, radios que son fáciles de conectar a internet. Un 480, un Kingwood 480, ya viene muy fácil de adaptar a internet. Desde tu casa te conectas y no solo recibes, transmites. Y ahí es donde la RRL ha puesto candados para decir, si te permite una operación remota hasta, si mal no recuerdo, no, es menos, me creo que son 50 kilómetros. O sea, sí lo tiene considerado la RRL, porque sería injusto que yo me conecte a un radio de Europa en 160 y empiezo a hacer puros contactos europeos. Entonces van a decir, espérate, pues estás en México, sabemos que eso no, ¿verdad? Sí lo hacen, pero volvemos a lo mismo. El ejemplo que yo les puse ayer, si yo transmito, si yo participo en un concurso de QRP, salgo con 100 watts, probablemente vas a ganar el primer lugar. ¿Qué te queda a ti como persona, como radioaficionado? ¿Qué reto? ¿Qué sientes? Ok, te llegó un papel que dice First Place México, Norteamérica. La satisfacción que todos los que concursamos nos da recibir un papelito que diga tercer lugar es muy padre, realmente por eso concursamos, por participar, por conocer nuestra estación, por mejorar los puntos. Pero pues si te metiste a hacer, como dicen chanchulla, oye, te metiste a un QRP y, oye, pues, o sea, yo creo que parte es lo mismo, ¿no? Si queremos hacer tranza, la vamos a hacer, con todos los candados que nos ponga la RRL, con lo que sea, la vamos a hacer. Pero qué satisfacción, qué calidad de persona te está dejando, ¿no? O sea, ¿a qué te sabe? Lo manejan como operación. Yo supongo que es transmisión y recepción. Sí, porque dice Maximum Operating Range. Dice Operating Range son 50 kilómetros. Pero, pues vuelve a ser lo mismo. Yo lo he pensado, ahí donde tengo la estación de 160, yo he pensado en tener solamente un receptor. Pero para oír onda corta en general, no solo 160, ¿no? Para estar ahí orejoneando lo padre. Claro que te metes con muchos problemas. Uno de ellos es que tengo una antena muy grande de alambre. Si le dejo un radio conectado, no tiene que caer un rayo. Por inducción, lo que le ponga, se va. Es que, mira, ahí te va, es que, mira, ahí entra la investigación y el de cada quien. Puedes conectar, no una beverage, puedes manejar una antena de loop. Yo tengo una antena de loop de recepción. Esas cosas te dan muy poquita señal, pero la relación ruido-señal es muy alta. Entonces, eso, un pequeño amplificadorcito, un pre, a una cosa de estas, ya es una chulada, porque cuentas además con toda una serie de filtros preciosos que los puedes hacer mecánicamente, pero pues te va a costar lana y pues diseñarlo, ¿no? Y hacerlo. Pues aquí lo tienes en software y con la Raspberry que puedes tener corriendo ahí por un lado, pues hasta remoto, ¿no? Es una chulada. En rebote lunar, por ejemplo, yo ya lo probé en rebote lunar. Y una vez que me eché una discusión con Álvaro de León, X2 Alfa Tango, para mí maestro de rebote lunar, le digo, oye, ¿tú sabes por qué no usan el 817, el radio portátil de Yaesu, para rebote lunar? Me dice, es que es muy ruidoso, porque realmente con un transverte y un amplificador, pues no necesitas mucha potencia de salida. Me dice, es muy ruidoso el radio, no recibes nada. Pues me dio, pues sí, sí puede ser, ¿no? Y le conecté esta cosa al 817. Déjame ver. Entonces recibes la señal justo donde empieza el ruido generado por el radio, sacas la señal de ahí, la pones en el SDR, o sorpresa, recibe. No he hecho una comparación muy exacta, pero al menos a ojo, a vista, recibe igual que el 847, el de Yaesu, es el que yo uso para rebote lunar. Entonces comparé uno, comparé el otro, no le metí ni analizadores de señal ni nada muy complejo, pero a vista, así en las pantallas, y pues sorpresa, se ve más o menos igual. Entonces sí funcionan estas cosas baratas. ¿Otra pregunta por ahí? Ah.
Nada más hago un comentario. Hay muchas marcas de SDRs. Van a encontrar van a encontrar desde $20 hasta 300, 400, 600 a $1000. Hay unas marcas muy buenas que ya son como equipo más profesional, que es el Flex Radio. Son equipos muy profesionales, muy buenos, sí son muy caros. Y está también otro que se llama HackRF, que es un modulito muy chiquito, se transmite con miliwatts. Está muy muy interesante el sistema. Sí, te transmite, no sé, Eric no está aquí. Sí, pero ¿desde qué frecuencias? ¿Y desde? De DC, ¿no? Hasta 7 gigas, o sea, tienen todo el rango. Ahora sí, bueno, depende, porque pues de qué tan moderno el equipo. Generalmente los que tienen... No. Bueno, es que vale la pena hacer una diferencia. Una cosa es que sea un radio digital y otra cosa es que sea un radio con que ya trabaje bajo plataforma de SDR. Radios digitales, ya tenemos trabajando con radios digitales. Eso es bien importante. ¿Por qué? Ya traen DSPs, ya traen un procesador que maneja las funciones del radio y eso ya se le conoce como un radio digital. Ahora bien, radios basados en plataforma SDR, que yo sepa es el 7300, el Flex, que fue uno de los primeros, ya que ese simplemente es un radio para radioaficionados basado en esa tecnología. El 990, todavía no. El 990 no, ¿sí? Según el 990 todavía no. No trae todavía el control en frecuencia intermedia. Sí trae mucho digital. Ok. Ya realmente los radios sencillos o austeros podemos, como tú dices, darle una segunda vida. Podemos sacarle de ahí la frecuencia intermedia. Yo les garantizo casi el 75% de los radios, con lo que tenemos en casa, sacar una muestra de frecuencia intermedia. La cosa es saber dónde, cómo, qué nivel tiene. Realmente hay tutoriales en internet a los que quieran y les podemos dar un segundo aire, ¿no? Una segunda vida. ¿No tienen alguna otra duda? Bueno, pues por mi parte es todo. Jonathan, muchas gracias.